Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Por acá estamos otra vez. Bueno, voy a orar para comenzar con la exposición de la palabra. Gracias, Padre, por este día en el que tú nos reúnes a nivel mundial para adorarte, para alabarte. Señor, la tierra se llena de tu alabanza, Padre, especialmente en un día como hoy donde se reúne la iglesia, donde algunas celebran la Santa Cena como nosotros, Señor. Y nos gozamos por eso, nos gozamos por ser tu familia, nos gozamos por ser un solo cuerpo, nos gozamos por lo que tú estás haciendo, Señor. Y ahora pongo este momento delante de ti, Padre amado, para que también sea un momento especial de bendición para los que estamos aquí, Señor, los que me oirán y para mí también, Padre Santo, porque tu palabra es una espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre amado, pongo este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bueno, el tema que voy a tratar hoy lo titulé Seamos hijos de luz. Y voy a leer un pasaje que tiene bastantes versículos, pero no voy a hacer un tratado teológico de todo ese pasaje. Voy a sacar algunas cosas que puedan darnos un mayor entendimiento sobre el asunto de ser hijos de luz. Entonces, quiero que voy a leer el pasaje en la versión Reina Valera y en sus casas ustedes pueden ahondar un poco más y vamos a abrir nuestro corazón para lo que el Señor nos va a mostrar basados en este pasaje, unas pinceladas que quiero tocar. ¿Ok? Vamos. Efesios 5, 8 al 21. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok. Antes de que el Señor nos llevara del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, nosotros éramos tiniebla, controlados por el príncipe de este mundo y con una naturaleza pecaminosa. Nosotros estábamos en una oscuridad, pero hay un sentir en el ser humano que sabe que le hace falta a Dios. Y en medio de esta oscuridad, nosotros, sin saber bien qué hacer, ni ver, ni entender, empezamos a buscar a Dios y creamos religiones, filosofías, cosas que parten del corazón humano sin luz ni entendimiento. Y es como si quisiéramos armar un rompecabezas con la imagen del Dios invisible, que es Jesucristo mismo, en medio de una terrible oscuridad, un rompecabezas de esos que tienen 1500 piezas que una y otra se parecen absolutamente iguales. Imagínense hacer eso
en la oscuridad. Entonces, la verdad es que el ser humano se pierde, se equivoca en su tratar de acercarse a Dios, porque está en completa oscuridad, no tiene entendimiento, no puede ni siquiera entender su condición delante de Dios. El Espíritu Santo nos tiene que convencer de pecado. La mayoría de la gente en la calle piensa que es lo suficientemente buena, o por lo menos como para ir a un purgatorio y luego pasar al cielo. Esa es la creencia que hay. No entendemos nuestra realidad, nuestra situación interna. No entendemos ni conocemos a Dios. No somos capaces de tener una degustación de quién realmente es Dios. Nos controla el príncipe de este mundo. Entonces imagínese, usted con naturaleza pecaminosa, controlado por un ser malvado, es decir, el niño que llora y la madre que lo pellizca. De ahí no sale nada productivo. Perdición, oscuridad, tinieblas. Al pasar al reino de la luz, somos guiados por el Espíritu Santo y recibimos una nueva naturaleza espiritual. No sé si notan el contraste, porque en la anterior lámina dice controlados por el príncipe de este mundo. El enemigo usa la manipulación, las ataduras, el engaño, cualquier forma vil, oscura, para mantenernos bajo su prisión, para hacernos esclavos. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él nos guía, nos da una nueva naturaleza en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Por medio de la fe, nacemos de nuevo, hay una nueva naturaleza en nosotros y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y empieza como un caballero, como una persona amorosa que respeta nuestro libre albedrío, a guiarnos para ir formando la imagen de Dios en nosotros, la imagen del Dios invisible, que es la gloria de Jesucristo mismo en nosotros. Ese rompecabezas, yo me imagino que en el momento en que la luz se prende, uno ve el rompecabezas y uno ve un ojo por acá, no sé, un cabello por acá, una cosa totalmente retorcida, porque ese es el intento del hombre por alcanzar a Dios, muy retorcido. Ahora, muchas personas cuando se convierten se confunden o se frustran cuando ven que no hay un cambio realmente mágico en sus vidas y empiezan a ver que todavía están lidiando con situaciones, con ataduras o con hábitos, porque la realidad es que nosotros llegamos a Cristo y nuestras experiencias, nuestros traumas, nuestras ataduras, todas esas cosas están allí todavía montadas. Y entonces entramos en un proceso de santificación. Quisiéramos todos que fuera como la segunda venida de Cristo, en donde vamos a ser resucitados o transformados en el arrebatamiento, que no tendremos más que ver con el pecado, pero esa no es la realidad. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos los que tenemos que hacer morir las obras de la carne, que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre. Entonces hay una acción que conlleva una decisión de parte de nosotros. Tenemos esa libertad para actuar guiados y motivados por el Espíritu Santo y a través de una nueva naturaleza que nos permite dar fruto. Pero hay un trabajo por delante que debemos hacer. Así que comienza el desarrollo de la madurez espiritual y un factor muy importante en esto es cambiar el chip. Es llenarnos
de entendimiento, revelación de todo lo que el Señor tiene, de toda su gloria, de su palabra, y transformar nuestra conducta a través de la transformación de nuestra mente. Entonces es muy importante que nosotros activamente busquemos nueva información que entre a nuestro chip, que empiece a sanar y a aclarar y a dar verdad de todo lo que es Dios, de lo que nosotros somos también ahora en Dios, para que nuestra conducta empiece a cambiar, ¿ok? Eso nos muestra, la siguiente por favor, que la luz que estamos teniendo de parte de Dios, nosotros no emanamos luz propia, la luz viene de parte de Dios en nosotros. Esa luz va en aumento, como dice Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros comenzamos a sentir esa luz interna que nos permite entender, encontrar como la verdad en la palabra, porque, bueno, no sé si a todos les ha pasado, pero a mí me pasó que entender la palabra era imposible, pero cuando me convertí todo comenzó a encajar y a tener sentido, porque había luz para que yo pudiera entender todo eso. Entonces, esa luz que me ilumina interiormente también se proyecta hacia los demás, que también son tocados por esa luz, y el Espíritu de Dios hace el trabajo, los convence de pecado, justicia y juicio, para que esa luz que está iluminando a través de nosotros llegue a encender el foco en la persona. Entonces, lo que recibimos es la potencialidad de la transformación. La transformación no es mágica ni inmediata. Nosotros tenemos todos los recursos, con la presencia de Dios en nuestro corazón, con esa luz que está brillando en nuestro interior, porque Jesús mismo es luz y está brillando en nuestro interior, para que empiece este proceso. Ahora, en la segunda parte de este pasaje, pasa el siguiente, por favor. Se nos dan algunas claves de cómo hacer que este proceso se vuelva más efectivo. Y algunas de ellas es, por ejemplo, ser sabios en nuestra manera de conducirnos y de administrar nuestro tiempo. Pareciera una cosa superficial, pero realmente quien no le da a su tiempo un buen uso, a la larga no logra cambios mayores, no avanza con la misma prontitud de alguien que sí está usando su tiempo en una forma más productiva. Nosotros tenemos que revisar cuánto de nuestro día a día se nos van en banalidades o en cosas que realmente no están edificándonos. Hay 4 formas en que podemos dividir el tiempo, vamos a decir, o catalogar el tiempo, que son las cosas importantes, las cosas urgentes, las cosas no importantes y las cosas no urgentes. Y muchas veces nosotros nos clavamos en la unión de 2 de estos factores, que son lo no importante y lo no urgente. Y entonces dedicamos bastante tiempo a este tipo de cosas, quizás a leer o a ver cosas banales, tonterías que hacen otros, cosas que contienen inclusive contenido, como dice aquí en este pasaje, no participen de las obras que ellos hacen, ¿verdad? No lo hagas, ni siquiera hables de lo que ellos hacen en secreto. Entonces nosotros tenemos que ver con qué estamos llenando nuestros espacios, nuestro tiempo, y si estamos
dando calidad espiritual a nuestro tiempo. Eso no niega el hecho de que trabajemos, atendamos nuestro hogar, a nuestra familia. Esas son cosas importantes. Pero yo estoy segura que cada uno en un momento determinado puede hacer el balance y darse cuenta si el tiempo no está siendo usado con sabiduría. Los días son malos y los tiempos cada vez se ponen peor. Entonces, atenidos a esto, debemos darnos cuenta que estamos en un tiempo en donde las cosas se están precipitando, el entorno mundial se está volviendo cada vez más alejado de Dios. La palabra dice que se multiplicará la maldad en los últimos días. Entonces, es importante que estemos muy conscientes de esto y usemos nuestro tiempo tanto para crecer nosotros como para impactar la vida de otros. ¿Ok? La otra cosa importante que muestra este pasaje es conocer la voluntad de Dios. Y quiero comentarles, no sé si se percataron, pero en el versículo 10 y en el versículo 12, nos hablan de este asunto de conocer la voluntad de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, ese es el 10, y el 17, perdón, dije 11, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, es asunto cardinal conocer la voluntad de Dios para andar en luz. ¿Cómo puedo saber cómo conducirme, cómo actuar, qué decisiones tomar, qué cosas quitar de mi vida si no hay una revelación de la voluntad de Dios? Y esto no es algo sencillo. Yo conozco personas creyentes que alegan, por ejemplo, que la Biblia no está ajustada a nuestro tiempo, como si la palabra de Dios tuviera un tiempo particular. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces te dicen que de alguna manera la iglesia tiene que ajustarse al hecho de que hay un mundo que tiene una tendencia vamos a decir, a la homosexualidad, a la unión de las personas antes de casarse, a muchas cosas que se están normalizando, y entonces pareciera que bueno, ya no podemos exigirle a nadie que llegue virgen al matrimonio, eso como que ya no es de este tiempo, y entonces acomodamos la voluntad de Dios a lo que me conviene, a lo que mejor me acomoda. Y no es así. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios con claridad, sin ajustes, sin negociaciones, porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de santidad. Difícil sí es, pero no es imposible. Porque en la medida en que, como dice el versículo que vimos en unas láminas anteriores, que dice, renueva, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí, en este solo estudio, en 3 ocasiones, se nos está mandando a conocer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no está de anteojitos, no está clarita, así que uno puede decir, no, ya yo entendí cuál es la voluntad de Dios. No, hay que buscar la voluntad de Dios conociendo su palabra, estudiarla y ver realmente lo que está ahí y entender que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es vigente y es la palabra de Dios. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque si la contiene, entonces yo puedo decir que algunos puntos es palabra de Dios y otras no, pero toda ella es palabra de Dios y toda ella me confronta, me lleva a entender qué es lo que Dios quiere y yo soy responsable de buscar esa voluntad de Dios. En 3 ocasiones
en estos versículos nos está diciendo, comprueba cuál es la voluntad de Dios. Y lo bueno es que nos anticipa que es buena, agradable y perfecta. No le tenga miedo a la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Aun cuando nos cueste mucho, pero si nosotros nos comprometemos con seguir cada día, como dice la palabra, cada día toma tu cruz y sígueme. Es un asunto de todos los días hacer la resolución e ir avanzando, e ir creyendo que Dios va a transformar completamente mi entendimiento y lo que soy. Y va a sanarme de traumas, va a sanarme de ataduras, va a sanarme de malos hábitos. El enemigo en algunas ocasiones nos ha llevado inclusive a posesión satánica. Dios viene a liberar, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Eso es un hecho, pero es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia, en donde cada día vamos creyéndole a Dios que Él está haciendo la obra a través de nosotros, pero es nuestra responsabilidad avanzar, crucificar la carne, vestirnos del nuevo hombre, estudiar la palabra, congregarnos, llenarnos de todo lo que pueda alimentar nuestro espíritu para que andemos en el espíritu. Ok, yo traigo unos tips allí de cómo conocer la voluntad de Dios, porque, como les dije, no está como al descubierto, así como a 3 por locha, no. La voluntad de Dios hay que buscarla, hay que leer la Biblia, dejar que la Biblia transforme nuestra manera de pensar. De ahí parte todo. La revelación, el entendimiento, el conocimiento de las cosas de Dios van a cambiar mi forma de ver la vida, de sentir, de entender las cosas y de actuar. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Debemos estar, cuando oramos, en una actitud dispuesta a escuchar, no a solo pedir. A veces tendemos a solo hacer la lista de, Señor, esto, y no nos detenemos a pedirle al Señor que nos muestre, porque a veces la voluntad de Dios en algunas cosas es muy clara en la palabra. Huid de la fornicación, por ejemplo. Sea el matrimonio o el lecho sin mancilla, por ejemplo, ahí no hay duda, pero nuestra vida no es solamente entender qué es pecado y qué es no pecado, son decisiones que tomamos. Monto este negocio, compro esta propiedad, voy mañana a este encuentro con ciertas personas. Todo implica decisiones, todo implica el Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi ministerio? Ora por tu ministerio para que te sea revelado. Yo sé que han habido cursos y también Bexi y Renzo hablaron sobre dones y talentos. Algunos quizás ya están entendiendo mejor cuáles son sus dones y talentos. Entonces, estás recibiendo información, revelación. Ora al Señor y dile, Señor, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Para qué te sirvo? Porque nosotros no estamos en este mundo para, como dicen por ahí, nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, estamos para impactar, para hacer luz a otros, para un propósito con el cual Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Es importante que conozcamos esto. Entonces, la voluntad de Dios debe regir nuestra vida en todos los aspectos y debemos estar muy claros de esto y buscarla. Ok. Buscar el consejo en personas idóneas, la Biblia nos sugiere eso. En la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces puedo tener una duda, una incertidumbre con lo que sea. Es bueno buscar personas idóneas para hablar, para preguntar,
personas que me han dado testimonio y que tienen crecimiento espiritual y que conocen la palabra. No voy a ir con mi amiguita con la que salgo a veces a echar un pie, como dicen, a preguntarle a ella qué opina si me empato con el muchacho tal. Porque a ella le va a parecer todo bien, ella está en oscuridad y tiene el rompecabezas completamente retorcido. Pero nosotros estamos armando un rompecabezas con la imagen de Cristo en nuestro interior. Y la luz está siempre allí alumbrando para que no pongamos ninguna pieza en donde no va. Si hay paz, síguela. Pero también hay veces que las decisiones no son tan obvias de tomar y no está de más poner un vellón. Preguntarle a Dios: Señor, estoy confundida, ¿qué debo hacer en esto? Por favor, muéstranos de alguna manera algo que me indique. No sé si conocen la historia del vellón de Gedeón, que él usó como una manera de que Dios le confirmara que eso que iba a suceder, que él tenía que hacer, debía hacerlo. Podemos hacerlo, hermanos, porque no somos infalibles, no tenemos todas las respuestas. No somos perfectos y a veces necesitamos que el Señor nos hable en ciertas formas sobrenaturales y Él lo puede hacer. Quizás con el desarrollo de su caminar con Cristo, usted desarrolla una sensibilidad muy clara para escuchar la voz de Dios en su interior. Lo felicito. Pero a veces podemos tener tanta bulla en nuestra cabeza, tomando una decisión, que es bueno pedirle al Señor que nos oriente, que nos ayude. Ahora, otra parte muy importante es que cuando Dios no quiere que algo suceda o que te metas por algún lado, te va a cerrar las puertas. Y eso es una cosa que uno debe estar muy atento. Cerró la puerta, la abrió, porque cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Sin embargo, a veces Dios puede, si eres terco y estás empeñado en una cosa, seguir adelante, y entonces a veces Dios deja que lo hagas y con eso te disciplina y con eso te muestra para que puedas entender que lo mejor es hacer su voluntad y no la tuya. Comprobamos aún la buena voluntad de Dios en este tipo de experiencias, porque ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha metido la pata en algún momento? Pero Dios es bueno y paciente para ir con nosotros y acompañarnos e ir corrigiendo las cosas. El otro punto que también nos dice esta parte final de este pasaje es ser llenos del Espíritu Santo, y aquí nos habla de qué hablamos y qué oímos. Y me trae a colación la prédica de Luis Alejandro en cuanto a las murmuraciones y los chismes, de cómo nos confrontó que no debíamos participar de ese tipo de cosas. Eso destruye, eso daña. Es más, en estos días estaba leyendo Levítico y me encontré no me había dado cuenta que estaba tan claro en el libro de Levítico una orden que decía: no esparzas murmuraciones ni chismes entre el pueblo. Y yo dije, bien clarito, más claro no canta un gallo, porque eso daña. Entonces, no debemos nosotros participar de las malas conversaciones. Eso corrompe, eso embasura. Mis oídos no son tampoco basureros para recibir lo que los demás están hablando, que está lejos de ser espiritual, que está lejos de edificarme. Entonces, lo que oigo y lo que hablo me llega. Acuérdense que estamos tratando de renovar el chip, y el chip se renueva por lo que entra, y de lo que entra va a hablar mi corazón. Entonces es importante que estemos siempre pendientes de que nuestro oír y nuestro hablar edifique y no nos convirtamos en repetidores de cosas que nos van a alejar del Espíritu.
Ser agradecidos también es muy importante para llenarnos, para que andemos en el Espíritu, porque una actitud de queja, de malagradecimiento, te va llenando más bien te va restando fe, te va restando buena disposición, te va amargando, te va distorsionando la verdad de Dios. Porque muchas veces no es que no tengamos cosas en las que ser agradecidos. Ese dicho que dice, ves la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío, es así. Nosotros a veces estamos bastante ciegos de ver las miles de bendiciones que llegan a nuestro día a día por la voluntad de Dios, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y cuando nosotros agradecemos, de alguna manera, el Señor ve que hemos madurado, que estamos pareciéndonos a Él, y entonces puede inclusive cambiar las circunstancias que pudieran parecernos las que deberían traer a nosotros queja. Porque es que no le damos el poder a la circunstancia. Nosotros sabemos que somos de Cristo, que estamos en Él, que nuestra vida le pertenece, que Él es el que nos guía. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es un chip que yo tengo que meter aquí. Cuando yo empiezo a ver que todo lo que me está sucediendo está obrando para bien, porque yo tengo entonces que quejarme o ser desagradecido, no debería, porque aún lo que me pareciera mal en este momento está obrando para bien. Dios no miente. Entonces, Señor, gracias por las circunstancias que ahorita estoy viviendo. Están generando en mi paciencia, están generando tolerancia hacia otro, está generando la oportunidad de aprender a perdonar, está generando muchas cosas. Dependencia hacia ti, lo que sea que el Señor esté haciendo. Y por supuesto, someternos o sujetarnos unos a otros. Con eso cierra ese pasaje. Mire, la rebeldía es una cosa que destruye terriblemente. El primer rebelde es Satanás mismo. Y en su rebeldía se llevó a un gentío en el cielo. Si nosotros no nos sujetamos o nos sometemos unos a otros, nosotros estamos dividiendo el cuerpo. Y nosotros estamos haciendo que el cuerpo funcione mal. Y entonces, con eso, el Espíritu de Dios no puede fluir en nuestra vida porque hay rebeldía. Y peor que el pecado de adivinación es la rebeldía. Se lo dijo Dios a Saúl. La rebeldía carcome. La rebeldía fue lo que movió a Satanás a hacerle un golpe de estado a Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que tenemos en nuestras iglesias, tenemos gente que son nuestros líderes a los cuales debemos sujetarnos y someternos los unos a los otros. Por amor a mi hermano, me someto, me sujeto, no me pongo por encima de alguien, así sea un consiervo mío, no me enseñoreo de él. Si todos nos sujetamos unos a otros, entonces hay armonía, entonces avanzamos. Y esa es la idea que siento que el Señor está trayendo para con esta pequeña iglesia. Es importante que estemos unidos, que no mostremos vestigios de rebeldía, sino que podamos con sabiduría tratar las cosas con las que no estamos de acuerdo en paz, con sabiduría, pero sujetarnos porque Dios ha puesto las autoridades que tenemos, tanto en esta iglesia como a nivel de país o donde usted llegue. Siempre hay alguien al que usted se debe sujetar en su trabajo, en su casa. Si usted es hijo, se sujeta a sus padres. Si usted es esposa, se sujeta a su esposo. Y si usted es el esposo, usted se sujeta a Cristo. No hay nadie que esté suelto y realengo, como puerco sin cabulla, como dicen por ahí. Así que, en conclusión,
Solo Cristo nos hace pasar del reino de las tinieblas a su luz admirable, cuando nosotros podemos aceptarlo en nuestro corazón. Pero existe un proceso de santificación y allá hay una participación muy clara de cada uno de nosotros. No se engañe, hermano, no es en forma mágica. Nosotros tenemos que entender estas cosas e ir en pos de ellas para poder avanzar y crecer. Y en todo ese proceso la fe tiene que estar allí, permanente, sabiendo que Dios es el que está también trabajando la obra en nosotros y Él nos está cambiando. Aunque por momentos nos frustremos y creamos que como que nada avanza en nosotros, a veces es fuerte, a veces como que cuando ya creemos que estamos en un nivel de espiritualidad, entonces Dios prende una lucecita aún mayor y vemos algo que está todavía bien feo por ahí. Y entonces tenemos que empezar a poner esas piezas bien del rompecabezas hasta que la imagen de Cristo se forme perfectamente en nosotros. Así que tenemos todas las herramientas que nos fueron dadas, apliquémoslas. Tenemos todo el potencial para cambiar, pero debemos aplicarlas. Y aunque falle la luz eléctrica, que aquí en este país todo el mundo entiende lo que significa estar sin luz, lo que ocurre cuando no tenemos luz, ¿verdad? Y eso traspólelo a su vida espiritual si no está en luz. Todo lo que causa la molestia de no estar sin luz. Que la luz de Cristo nos ilumine hasta que el día sea perfecto. Amén.